Estamos acá ya en el espacio de la entrevista de Tu Mañana. Hoy tenemos al alcalde Óscar Ortiz para abordar el tema políticas de prevención de riesgo en Santa Tecla. Un saludo también a la Radio Nacional que se enlaza con nosotros en este momento en el 96.9 del FM. Alcalde, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Daniel. Es un gran placer estar contigo aquí en este programa y sobre todo un saludo a todo el pueblo salvadoreño a través de esta gran señal nacional. Bien, iniciemos. ¿Cuáles han sido entonces las líneas estratégicas de prevención de riesgo en el municipio en los últimos años? Bueno, nosotros como Santa Tecla hemos logrado establecernos como un municipio pionero, como un municipio que está aportando a un nuevo enfoque, a un nuevo concepto de ciudades resilientes, de ciudades fuertes que se preparan permanentemente para enfrentar situaciones no previstas. De hecho, Santa Tecla ha tenido como precedente histórico el enorme terremoto que nos impactó a nivel nacional, como fue el 13 de enero, el 13 de febrero del año 2001. En uno de esos terremotos, Santa Tecla fue la ciudad más golpeada con el efecto en el impacto central que fue las colinas. Prácticamente fue la imagen que se difundió no solo por todo el país, sino por todo el mundo. En aquel momento en que fue esa tragedia, este servidor tenía apenas 7 meses de haber llegado como alcalde. Nos tocó enfrentar sin duda alguna una de las tragedias más fuertes de la historia de Santa Tecla, pero no nos podíamos quedar solo en la situación de que nos había golpeado un terremoto, que el 40% de la ciudad estaba prácticamente en el suelo, que se había perdido el valor agregado del territorio, de cada vivienda, habían bajado los alquileres, habían bajado los precios de las casas, mucha gente tenía la incertidumbre si realmente la ciudad se iba a volver a dinamizar, y en aquel momento hubo que llenarse de mucha fuerza, de mucha determinación, de mucha convicción, y eso es lo que hicimos, básicamente plantear un concepto que era de la tragedia, vamos a coger la oportunidad de poder recuperar la ciudad de Santa Tecla, reconstruirla en un enfoque de corto, mediano y largo plazo, y es básicamente lo que nos pusimos a hacer. No solo actuamos en el marco de la emergencia, en el marco de las acciones de corto plazo, que es lo que se tiene que hacer en cualquier situación de un desastre como el que vivimos, sino también decidimos redefinir el concepto de la ciudad que queríamos. En medio de una situación dramática, empezamos a poner en marcha criterios que ahora tienen a Santa Tecla como un referente, como un municipio pionero. No es casual que las Naciones Unidas nos haya dado el título de alcalde campeón o ciudad campeona, por la forma en que Santa Tecla enfrentó una situación como esa, pero también de cómo superó, cómo resurgió, cómo se levantó, cómo se proyectó. Esta nominación fue hecha hace 2 años y nos hemos mantenido en un esfuerzo sostenido. ¿Cuál es el éxito, como se dice? ¿Cuál es el éxito de recuperar una ciudad, de proyectar una ciudad, de sacarla de una situación de crisis? Básicamente es que planificamos la ciudad, movilizamos todos los recursos que había que mover, trabajamos con una enorme participación de los ciudadanos, articulamos un esfuerzo entre lo local y lo nacional, pero además de esto redefinimos como los puntos claves donde queríamos tener la ciudad de Santa Tecla. Y así fue como prácticamente se fue recuperando la confianza, el optimismo, se fue recuperando la esperanza, se fue recuperando la certidumbre de que Santa Tecla ya no se estaba levantando para ser igual, sino para construir una mejor ciudad. Ahora, alcalde, hoy el tipo de ciudad que tenemos es totalmente distinta, ¿no? Claro, los terremotos en 2001 evidenciaron básicamente zonas vulnerables en Santa Tecla, zonas en las que seguidamente se tuvo que intervenir y pues practicar obras de mitigación. ¿Cuáles han sido esas zonas en las que urgentemente la comuna ha tenido que invertir? Bueno, en general el país siempre ha estado en una situación de alto riesgo, por su ubicación geográfica, por su composición territorial y por supuesto también por el desarrollo que históricamente se ha venido generando desde una perspectiva poco planificada. Hay varios factores que inciden para que la multiplicación del riesgo se fortalezca. En el caso de Santa Tecla, por ser parte del área metropolitana,
Lo que pasa es que no teníamos mucho conocimiento de toda la historia. Hoy sí, claro, porque hoy tenemos un observatorio, hoy tenemos una estadística permanente, hoy tenemos una búsqueda de datos históricos, hoy tenemos un estudio más completo del área metropolitana de la cual Santa Tecla es parte. Eso no lo teníamos antes y que es parte de ir construyendo una ciudad resiliente, una ciudad fuerte que se prepara permanentemente. Entonces, claro, los municipios, por ejemplo, la zona del volcán, es una belleza natural, pero siempre es un punto que hay que estarlo monitoreando, porque claro, tú sabes que es una altura que con la época lluviosa es propicia a deslizamientos, o sea, pequeños deslaves como se le conoce, a que cuando las escorrentías no están bien preparadas, se te generan situaciones donde el agua inmediatamente agarra por donde mejor le sale, ¿no? O busca el cauce natural. El cauce natural. Y la cordillera, que es otra zona también, que es una fortaleza del área metropolitana de Santa Tecla, pero después de los estudios consideramos que tanto la ladera sur como la ladera norte eran propicias también para situaciones de riesgo. Y por el otro lado la quebrada del Piro, la quebrada Buenos Aires, puntos de referencia que después indagamos también que era importante mantener el sistema de drenajes en condiciones adecuadas, mantenerlo limpio, limpiar las cunetas como se le conoce, o más bien los tragantes, para garantizar de que, sobre todo en época lluviosa, es donde más se te multiplica la posibilidad. Y en época de verano, no porque no llueve, también no hay que prepararse permanentemente. Así que claro, ya nosotros tenemos un mapa de riesgo. Ese mapa de riesgo identifica los puntos pequeños, medianos y grandes donde tú tienes que mantener un monitoreo. Parte del avance de Santa Tecla es que tenemos un centro de monitoreo municipal muy articulado con el Centro de Monitoreo Nacional, que está bajo la dirección del Ministerio de Medio Ambiente. Fuimos de los primeros municipios que establecimos un convenio para poder tener ese sistema de georreferencia que está priorizado en el tema del riesgo a los desastres. Trabajar, ¿por qué Santa Tecla fue escogida en Centroamérica y en el Caribe como una de las ciudades pioneras en este tema? Porque muchas veces en el ejercicio público local o en el ejercicio público nacional, estos temas se relegan a un tercer, cuarto plano. Y uno se va dando cuenta que esto tiene que estar en una primera prioridad y tiene que ser transversal, porque a la hora que te impacta un evento, sea un terremoto, sea como la 12E que tuvimos, sea que claro, es un deslave, lo que tú tengas, o por ejemplo en otros lugares, o aquí por ejemplo una erupción volcánica, ojalá primero Dios no suceda en 500, 200 años, pero bueno, lo cierto es que algo va a pasar siempre. Y si uno toma en cuenta el cambio climático, siempre, lo que tú no puedes decir, no, a nosotros no nos va a suceder. Hay que partir de que algo siempre va a suceder. Y lo mejor que puede pasar en una comunidad, en un municipio o en un país es estar preparado, estar lo más estructurado, lo más organizado para responder de mejor manera. Esa es la diferencia entre los eventos naturales o los eventos inducidos que se generan entre un país y otro en relación a los impactos. Uno dice, bueno, ¿y por qué ese terremoto, que no fue el más fuerte en el caso de Haití, generó un impacto de la pérdida de más de 200.000 vidas? ¿Por qué? ¿Y por qué en Japón un impacto natural mayor que el de Haití no generó tantas pérdidas de vidas? Bueno, la diferencia es en el tipo de preparación, en el tipo de creación de instrumentos, en el tipo de respuesta, de cómo planificas cada metro de tu territorio, de cómo le das seguimiento a las situaciones que podrían potencialmente afectarte. Y lo más importante primero es prepararse para salvar vidas, luego para proteger patrimonio y luego para tratar de garantizar que en aquellas cosas que tú puedas incidir para evitar que pasen, tú incides, y en aquellas cosas que tú todavía no puedes incidir para que sucedan, estás lo mejor preparado. Alcalde, de cara al invierno, pues ya hemos tenido las primeras lluvias, hay un muro perimetral que se construyó pues sí, como una cuña, diría yo, bueno, sí, en el Boulevard Sur, cerca de la residencia. Hemos hecho varios trabajos, unos coordinados entre el gobierno local y el gobierno central, y otros que son propios de la dinámica permanente que tenemos como gobierno local. Lo más relevante ha sido las intervenciones
estratégicas que se han hecho en la cordillera del Bálsamo en los últimos 10 años. Son 3 tipos de intervención, las primeras 2 en coordinación con el gobierno central y esta tercera, que es básicamente los trabajos de mitigación que hicimos conjuntamente entre Santa Tecla y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es en el Boulevard Sur, arriba de las Árdenas, en la parte oriente de Pinar de Suiza, que era un punto que ya teníamos identificado de alto riesgo por pequeños o medianos deslizamientos provocados por una concentración de lluvia o también que podía generar un alto impacto por un movimiento telúrico, por un terremoto. Entonces tuvimos que actuar, nos costó $1.350.000 y no solo es ahí en la zona del Boulevard, sino también hicimos trabajos en la zona norte de la colonia Las Delicias, que ahí también por lluvias los drenajes no estaban conduciendo adecuadamente las aguas, entonces esto provocaba que siempre la colonia Las Delicias se inundara. Ahora hemos trabajado eso y estamos bien. Momento de hacer una pausa. Al regresar tenemos un enlace importante con Radio Nacional desde el 96.9 del FM, que dicho sea de paso también está enlazado con esta señal de televisión de El Salvador. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. En el departamento oriental de San Miguel, a 135 kilómetros de San Salvador, se halla el municipio de Moncagua, lugar donde se erige la iglesia colonial de Nuestra Señora de Candelaria. La fachada, dividida en 2 cuerpos por una cornisa horizontal, se dispone en forma de retablo, con pilastras adosadas, arcos recogidos y molduras mixtas. Una característica ventana de 8 lados provee de luz al interior del templo. Sobre ella, un grabado indica el año de su edificación. Hacia arriba, una pirámide flanqueada por las torres de los campanarios sostiene una serie de copones y cruces latinas. La planta rectangular presenta en su interior un cielo falso modificado. A los costados, variedad de nichos contienen imágenes religiosas. La pila bautismal aún se mantiene en su lugar original. Un arco típico del estilo barroco de líneas y molduras curvas enmarcan el altar mayor. Al fondo, la patrona de la feligresía de Moncagua. Construida en 1868, la iglesia colonial de Nuestra Señora de Candelaria es ahora Monumento Nacional de El Salvador. Seguimos acá conversando con el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, de prevención de riesgo precisamente acá en el municipio. Alcalde, nos habíamos quedado pues, en las obras de mitigación, específicamente hablemos acerca de la quebrada del Piro, que es como el drenaje mayor del municipio. Básicamente también la quebrada del Piro, parte del mapa de georreferenciado de potenciales riesgos. La quebrada del Piro se presenta como una oportunidad, pero también al no tratarse siempre se complicaba, porque con las lluvias concentradas, excesivas en los periodos invernales, todos los años había que tener noticias de la quebrada del Piro porque sobrepasaba su nivel en ciertos puntos y esa quebrada toma su punto de referencia en la zona de Las Delicias y luego cruza todo Santa Tecla de poniente a oriente en la parte sur y entra a Antiguo Cuscatlán hasta llegar a San Salvador. Entonces nosotros lo que hicimos en un esfuerzo coordinado con varias alcaldías, en lo que se refiere a Santa Tecla, tomamos el liderazgo de comenzar a trabajar la quebrada del Piro. Hemos hecho 3, 4 trabajos de mitigación después del terremoto. Este último que cerramos el año pasado es a la altura de la colonia El Pino, la San Rafael. Ahí está el centro escolar, que era una situación delicada porque estaba a punto de derrumbarse y se podría llevar parte de la escuela, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de niños y niñas
Entonces, ese trabajo nos costó casi un poquito más de $200.000. Trabajamos coordinadamente con la comunidad, es un trabajo que quedó muy bien, más los otros trabajos que hemos hecho en años anteriores a la altura, por ejemplo, del Cute de Leones, todo esto, lo hemos ido trabajando por zonas. Y hoy la quebrada del Piro, llueve, se llega a un punto, pero como el agua corre mucho más rápido, no tiene puntos de dónde estancarse. Claro. Esto nos ha generado una dinámica más fluida. Sí. Y luego, estos trabajos también de mitigación los hemos llevado a la colonia Las Delicias, que también era un punto muy delicado para nosotros, así como también la limpieza de la quebrada de Buenos Aires a la altura de toda la zona de Ciudad Merliot, que pega con la finca El Espino, el Instituto Nacional de los Deportes, INDES, que era otro tema hace varios años, cuando fue la tormenta 12E y otras tormentas que han pasado, ahí siempre se nos complicaba. Toda la calle esta que venía del Instituto Nacional de los Deportes se nos inundaba. Y entonces ahora con todos estos trabajos, todo eso lo hemos ido controlando. Todos los años tenemos una inversión importante en el presupuesto, todos los años hay un mecanismo de preparación en cada plan invernal y todos los años estamos haciendo trabajos de limpieza en los tragantes también, en todo lo que es el sistema. Por ejemplo, entre el mes de marzo y abril, son 60 días permanentes de limpieza de tragantes para prepararnos para la época invernal. Bien, alcalde, hacemos un contacto con Radio Nacional desde el 96.9 del FM. Milton Grimaldi, adelante. Buenos días. Buenos días, Daniel. Gracias y un saludo también al alcalde de Santa Tecla. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hablando un poco del tema de prevención, alcalde, el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo hoy que, o advirtió también a la comunidad empresarial de todo el mundo, de que los desastres naturales están generando pérdidas económicas irrecuperables. Y en ese marco pide a los empresarios en el mundo que en el futuro pues se hagan inversiones encaminadas a la inversión de estrategia. ¿Cómo ve usted este anuncio, este llamado que hace el secretario general de las Naciones Unidas? Bueno, oportuno, sobre todo porque me permite informar que este servidor va invitado por Naciones Unidas. Yo salgo el fin de semana, estaré en Ginebra, invitado siempre como alcalde campeón, como ciudad resiliente de Santa Tecla, como una ciudad pionera que se prepara permanentemente para enfrentar situaciones de desastres. Y lo importante es proteger la vida de las personas, el patrimonio de las ciudades, el patrimonio de las comunidades. Y en esa invitación vamos a ir a hacer una ponencia sobre cómo desde los territorios tenemos que planificar, prepararnos, organizarnos y sumar recursos. El posicionamiento del secretario general Ban Ki-moon tiene que ver con este evento que va a realizarse en Naciones Unidas en Ginebra a partir del día lunes, donde la experiencia nos dice que no basta movilizar recursos públicos, que es importante también en el nuevo concepto y la cultura de educación hacia la gestión de riesgos, sumar los recursos privados, que toda inversión privada debe incorporar el concepto del riesgo, el concepto del entorno. Uno puede decir, bueno, yo voy a hacer una fábrica, yo voy a hacer una colonia, yo voy a hacer una residencial, yo quiero hacer un proyecto de espacio público, pero en todo ese enfoque, como tú decías, Milton, hay que incorporarle ya el tema de la gestión del riesgo. Tú, si no tienes cuidado, ahora puedes hacer una obra, un proyecto importante, pero estar multiplicando los factores de riesgo. Y por eso es adecuado el llamado del secretario general, que no basta con la intervención pública. La intervención pública también tiene que ser capaz de sumar el esfuerzo privado, y el nuevo concepto empresarial debe integrar en toda la dinámica del desarrollo económico y del desarrollo social el concepto de la gestión de riesgo a desastres. Si todo lo hacemos, de seguro que podemos revertir esa tendencia creciente que se ha presentado en los últimos 30 años en todo el planeta. Es decir, no se trata ahora solo de decir yo voy a hacer un proyecto de infraestructura, y a veces se ha creído de que tratar de trabajar en factores de riesgo es un gasto. Nosotros como Santa Tecla, la experiencia que vamos a compartir a Ginebra es que
trabajar en la gestión de riesgo de desastres es una inversión, porque si no, años más tarde nos sale 3, 4 o 5 veces más caro de lo que pudimos haber invertido para prevenir. Claro, y la tormenta 12E nos dejó realmente pérdidas muy importantes que han sido difícil hacer una recuperación. Usted en esta gira por Europa como candidato a la vicepresidencia también hará algunas reuniones en el marco de la consulta ciudadana. Sí. ¿Con quiénes se va a reunir además de toda esta gestión y esta conferencia que va a dar allá en Europa? Efectivamente nosotros vamos invitados los primeros 3 días por Naciones Unidas como municipio pionero. Vamos a estar ahí desde el día 18 hasta el día 22 y luego vamos a aprovechar ya en un esquema distinto para hacer la visita a otros países de Europa donde hay una importante cantidad de salvadoreños y salvadoreñas como parte del alcance de este diálogo del país que creemos que hemos abierto junto con Salvador Sánchez Serén, nuestro candidato a la presidencia, y que no solo ha llegado a todo el territorio nacional, sino también a varias ciudades de los Estados Unidos, donde yo ya estuve haciendo importantes contactos en 8 ciudades, incluyendo Toronto, y ahora lo vamos a hacer en Suecia. Lo vamos a hacer en Italia y lo vamos a hacer en España. O sea, en esos 3 puntos ya tenemos planificado unas importantes reuniones hasta el día 30 de este mes de mayo que nos van a permitir contactar con la comunidad salvadoreña para recoger de ellos lo que hemos andado haciendo en distintas partes del mundo. Cómo ven el país, cómo ven la perspectiva para los próximos años, en qué temas quisieran que nos concentráramos como fórmula presidencial, qué quisieran que incorporáramos en el programa de gobierno 2014-2019 y cuál es el punto de encuentro que tenemos que generar de los salvadoreños que estamos acá, pero también la tercera parte de salvadoreños que está en otras partes del mundo, incluyendo Australia, Suecia, que hay una buena cantidad de salvadoreños, o el caso de Italia, Milano, que también hay una buena comunidad importante, incluyendo España. Parecería que en España no hay, pero sí, tenemos una buena cantidad de salvadoreños, y luego en Estados Unidos, Canadá. Así es que esta es parte de esta consulta exitosa que estamos desarrollando como FMLN y que queremos cerrar por el mes de agosto para tener ya la capacidad de presentar una propuesta totalmente estructurada en el mes de septiembre, previo al inicio de la campaña oficial que nos debe llevar a la presidencia de la República ese 2 de febrero. Ahora, alcalde, volviendo al municipio, la prevención de riesgo me imagino que también incluye prevención de la violencia y seguridad dentro del municipio. ¿Qué se ha hecho en torno a esto? Bueno, el concepto de Santa Tecla Segura para nosotros tiene 2 grandes ejes. Uno es la prevención en materia de gestión de riesgo y la otra es la prevención en materia de seguridad personal, familiar y comunitaria. Cómo desmontamos factores de violencia que se vinieron incrementando en los últimos 18 años en el país. Después de la firma de los acuerdos de paz, todo el mundo creyó que el tema de la violencia había quedado en el pasado, y bien es cierto, hay un tipo de violencia que fue desmontada, provocada por los acuerdos de paz, pero no se resolvió un tema social, claro, un tema de cohesión, un tema de inclusión, y luego tuvimos que empezar a ser testigos de una situación creciente de violencia que llegó a niveles increíbles de ponernos como el país más violento del mundo. Ahora eso se está revirtiendo y eso es bueno, tenemos esperanza, pero nuevamente Santa Tecla se convierte en el primer municipio que estableció una política pública de municipio seguro, una política pública de seguridad ciudadana que le permitió pasar de ser de los 6 municipios más inseguros, más violentos hace 8 años, a ser hoy de los 2 municipios más seguros del área metropolitana y de las 2 grandes ciudades más seguras a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos tenido un proceso de reversión impresionante. Imagínate que venimos de 96 crímenes al año y hoy terminamos en el 2012 con 24 crímenes y ahora apenas llevamos en 4 meses 2 crímenes. Venimos de promedios del 62 al 48, al 38. Hoy en el 2012 terminamos con
18 crímenes por cada 100.000 habitantes y hoy estamos en un promedio de 8 crímenes por cada 100.000 habitantes. Ya hoy, si a nosotros nos tocara cerrar hoy, diríamos que Santa Tecla está en materia de criminalidad como de las ciudades más competitivas en América Latina. En materia de criminalidad, claro, hay otros factores que estamos trabajando, como es seguir revirtiendo la extorsión y también el tema del hurto y el robo, que es ahora la variante que más trabajo le está tomando a la Policía Nacional Civil en colaboración con nosotros como municipio. Seguimos trabajando en todos los programas de prevención, de intervención, de disuasión, sistema de videovigilancia, que somos el primer municipio que puso el sistema de videovigilancia, circuito cerrado en el Cafetalón. En el Paseo del Carmen tenemos instalada una cantidad importantísima de cámaras, 74 cámaras tenemos en todo el municipio y lo vamos a seguir fortaleciendo. Y de esto se trata, de cómo hacer cosas diferentes, cosas innovadoras que respondan a los nuevos desafíos que tenemos. Alcalde, un placer tenerlo acá en este espacio de la entrevista de Tu Mañana. Esperamos también contar con futuras visitas para que nos traiga pues buenas noticias. Gracias. Gracias también a Radio Nacional en el 96.9 del FM. Y nosotros continuamos con más de Tu Mañana. Chavilara, adelante.